Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo día de clases. Hoy es jueves, ya casi concluyendo esta semana,
Espero que todos estén preparados para recibir el programa que se ha diseñado de forma especial para ustedes. En la clase de lengua española reforzarán sus conocimientos acerca de las oraciones interrogativas y exclamativas. En ciencias de la naturaleza continuarán conociendo sobre el suelo, su composición y la erosión. Y en francés aprenderás cómo describir tu ciudad al mencionar los lugares más importantes. Les acompaña su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Scarlett. Sí. ¿Sabías que un día como hoy nació Melvin Calvin? Ah, sí. ¿Y quién es él? Oh, querida, gracias a Melvin Calvin, hoy sabemos cuál es el proceso que llevan a cabo las plantas para absorber dióxido de carbono. Oh, es un dato muy interesante, pero yo también tengo un dato para ti. Un día como hoy falleció Pablo Picasso, pintor y escritor español. ¿Sabes de quién te hablo? Claro. Pablo Picasso, a la edad de 8 años, pintó su primer cuadro, al que tituló El Amarillo. Ese sí es un buen dato. ¿Pudiste notar en la conversación anterior la presencia de preguntas y exclamaciones? Pues efectivamente, en la clase de hoy profundizaremos nuestros conocimientos en torno a las oraciones interrogativas y exclamativas. ¡Qué bueno que están ahí, mis queridos estudiantes! Sean bienvenidos a su clase de lengua española con su profesora Scarlett Rincón. ¿Recuerdas cuáles temas trabajamos en la clase anterior? Muy bien, los adjetivos determinativos. Iniciemos. En nuestro encuentro anterior, aprendimos que los adjetivos determinativos o determinantes son aquellos que tienen como función principal identificar al sustantivo y dar más información acerca de su significado y que son palabras que acompañan a los sustantivos comunes, concretándolos y marcando su género y número. Estos pueden expresar en ocasiones ideas de posesión, de distancia, de cantidad imprecisa o al introducir preguntas y también exclamaciones. De acuerdo a esto, los adjetivos determinativos se clasifican en posesivos, que expresan la pertenencia de algo a una o varias personas. En demostrativos, que lo empleamos para señalar expresando la distancia que existe entre el hablante y lo señalado. De igual forma, los adjetivos demostrativos están agrupados en 3 series, según expresen cercanía, distancia media o lejanía. En este sentido, se clasifican en indefinidos, que expresan cantidad, identidad o existencia de una forma imprecisa. En numerales, que expresan cantidad, sean cardinales u ordinales. Y los interrogativos y exclamativos, que posibilitan introducir una pregunta o una exclamación. Ya refrescada nuestra memoria, continuemos. En clases anteriores
hemos hablado sobre el uso de las oraciones interrogativas y exclamativas. Recordemos qué son y su utilidad. Al comunicarnos, usamos las oraciones con diferentes intenciones, para preguntar, para expresar sorpresa o duda. Debemos tener presente que cada texto tiene una intención comunicativa expresada por medio del lenguaje utilizado. Cualquier persona, al construir su mensaje, selecciona de manera consciente o inconsciente las palabras o los tipos de oraciones más eficaces. Desde el punto de vista gramatical, las oraciones son expresiones compuestas por uno o más términos que comprenden un sentido completo. ¿Recuerdas qué son las oraciones interrogativas? Las oraciones interrogativas son las que utilizamos para preguntar algo u obtener alguna información. Vamos a comentar el siguiente texto extraído de una guía turística. Dicho texto cuenta con una oración interrogativa y juntos vamos a identificar cuál es. El texto tiene como título ¿Quieres conocer el pasado? Ven y comparte nuestra historia. Zona Colonial de Santo Domingo. El texto también posee información acerca de los lugares más importantes de dicha zona. ¿Pudiste identificar la oración interrogativa en el texto? Si tu respuesta fue sí, estás en lo cierto. La oración interrogativa es ¿quieres conocer el pasado? Ya que es una pregunta directa, por ello posee los signos de interrogación. Continuemos con el contenido de nuestra clase. Escucha nueva vez la conversación del principio para que descubras algunas oraciones que hay en ella. Scarlett, Sí. ¿sabías que un día como hoy nació Melvin Calvin? Ah, sí. ¿Y quién es él? Oh, querida, gracias a Melvin Calvin, hoy sabemos cuál es el proceso que llevan a cabo las plantas para absorber dióxido de carbono. Oh, es un dato muy interesante. Pero yo también tengo un dato para ti. Un día como hoy falleció Pablo Picasso, pintor y escritor español. ¿Sabes de quién te hablo? Claro, Pablo Picasso a la edad de 8 años pintó su primer cuadro, al que tituló El Amarillo. Ese sí es un buen dato. ¿Pudiste identificar una diversidad de oraciones interrogativas? Espero que sí. Ahora es importante que conozcas cómo se clasifican las oraciones interrogativas. Dentro de los tipos de oraciones interrogativas se encuentran los siguientes: oraciones interrogativas directas y oraciones interrogativas indirectas. Las oraciones interrogativas directas tienen forma de pregunta y de manera escrita deben estar entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿estás preparado para disfrutar una aventura inolvidable? Mientras que las oraciones interrogativas indirectas son las que tienen forma de afirmación y negación, y al escribirlas no deben estar escritas entre signos de interrogación. Por ejemplo, me pregunto si quieres acompañarme a la iglesia. Para comprobar lo aprendido en torno a este tipo de oraciones, compartamos el siguiente ejercicio. Te mencionaré 3 oraciones interrogativas y tú identificarás si es de tipo directa o indirecta. Comencemos. Primera oración. ¿Qué fruta prefieres? ¿Qué fruta prefieres? Entre signos de interrogación. ¿Esta oración es directa o indirecta? Directa, muy bien. Oración número 2. Ella no me dijo a qué hora podría ir.
Ella no me dijo a qué hora podría ir, sin signos de interrogación. Esta oración es directa o indirecta. Indirecta, excelente. Oración número 3, enmarcada entre signos de interrogación. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya hiciste la tarea? Esta oración es directa o indirecta. Directa, muy bien. Si has contestado correctamente, felicitaciones. Hemos conocido más a fondo sobre las oraciones interrogativas y sus tipos. Ahora veamos qué son las oraciones exclamativas. Las oraciones exclamativas son las que usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración, tristeza. Por ejemplo, ¡me han llamado! Van acompañadas con signos de admiración tanto al principio como al final de la oración. En este sentido, las oraciones exclamativas se vuelven indirectas cuando no usan signo de admiración y se suelen corresponder con una exclamación directa cuando se usa sin dependencia de un verbo principal. Veamos los siguientes ejemplos. Oración exclamativa directa. ¡Cuánto me alegro! Oración exclamativa indirecta. No sabes cuánto me alegro. Compartamos nueva vez el texto del inicio de la clase. ¿Lo recuerdas? El que se titulaba ¿Quieres conocer el pasado? Vamos a comentarlo de nuevo para identificar alguna oración exclamativa. En el texto, en la parte que dice, ven y comparte nuestra historia, enmarcada entre signos de exclamación. ¿Es esta una oración exclamativa? Sí, correctamente, porque expresa una emoción de manera directa y por ello está escrita entre signos de exclamación. Vamos a poner en práctica lo aprendido por medio de la siguiente actividad, donde deberás identificar si es interrogativa o exclamativa cada oración de las que te voy a presentar. Oración número 1. No pierdas la oportunidad de conocer este paraíso. No pierdas la oportunidad de conocer este paraíso. Esta oración es exclamativa o interrogativa. Exclamativa. Muy bien. Oración número 2. ¿Te gustaría ver de cerca las ballenas jorobadas? ¿Te gustaría ver de cerca las ballenas jorobadas? Esta oración es interrogativa o exclamativa. Interrogativa. Excelente. Oración número 3. Me encantan las sorpresas. Me encantan las sorpresas. Esta oración es interrogativa o exclamativa. Exclamativa. Excelente. Felicitaciones si has contestado correctamente. Es importante que tengas claro cuál es la diferencia entre las oraciones interrogativas y las exclamativas. Por ello, te invito a que prestes atención a lo siguiente. La principal diferencia entre estos dos tipos de oraciones
es que, de manera directa, las oraciones interrogativas utilizan los signos de interrogación, los cuales le otorgan al texto un tono interrogativo. Y las oraciones exclamativas utilizan los signos de exclamación, los cuales brindan al texto la expresión de una emoción o una admiración. Comprobemos los aprendizajes del día de hoy seleccionando la respuesta correcta en las siguientes afirmaciones. Afirmación número 1. Son las que empleamos para preguntar algo u obtener alguna información. Te repito, son las que empleamos para preguntar algo u obtener alguna información. Opción número 1. Oraciones exclamativas u opción número 2, oraciones interrogativas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las oraciones interrogativas. Muy bien. Afirmación número 2. Son las que usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración o tristeza. Te repito. Son las que utilizamos para expresar sorpresa, alegría, admiración o tristeza. Opción 1. Las oraciones exclamativas. U opción 2. Las oraciones interrogativas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Oraciones exclamativas. Muy bien. Afirmación número 3. En las oraciones que expresan emoción o admiración, se utilizan los signos de, te repito, en las oraciones que expresan emoción o admiración, se utilizan los signos de, opción 1, interrogación, u opción 2, exclamación. ¿Cuál es la respuesta correcta? La opción 2, los signos de exclamación. Espero que hayamos coincidido en nuestras respuestas. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Estoy segura de que han aprendido sobre el uso de las oraciones interrogativas y exclamativas, las cuales les serán útiles para mejorar sus escritos de acuerdo a la intención con la que los realicen. Recuerden que las oraciones interrogativas son las que utilizamos para preguntar algo u obtener alguna información, que pueden ser directas, escritas entre signos de interrogación, e indirectas cuando no utilizamos dichos signos. También aprendimos que las oraciones exclamativas son las que usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración o tristeza y van acompañadas con signos de exclamación, tanto al principio como al final de la misma. Espero continúen ampliando sus aprendizajes. Recuerden siempre dar un repaso de lo aprendido en el día de hoy y comentarlo con sus amigos y familiares. Les recomiendo seguir lavándose las manos varias veces al día y poner en orden los útiles con los que han trabajado en esta clase. Se despide con mucho cariño su profe querida Scarlett Rincón. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube
Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola amigos y amigas, qué bueno volver a encontrarnos en una nueva Cátedra Ciudadana. El día de hoy hablaremos sobre nuestro hermoso himno nacional. En primer lugar, les voy a presentar a Emilio Prudón, quien fue abogado y autor de las letras del himno nacional. Otra persona importante es José Reyes. Fue un músico dominicano de formación autodidacta, compositor del himno de la República Dominicana. Nuestro himno nace cuando José Reyes, en 1883, invitó a su amigo Emilio Prudón a que escribiera un himno a la patria, para él ponerle la música. Poco tiempo después, el poeta Prudón escribió las estrofas y el músico compuso su himno. El himno nacional dominicano está compuesto por 48 versos en 2 estrofas. Ahora veremos algunas estrofas de nuestro hermoso himno nacional. Veamos juntos los primeros versos. Son muy motivadores y están llenos de emoción. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. En estos versos, el gentilicio de quisqueyanos se refiere a los hijos de Quisqueya, uno de los antiguos nombres que los aborígenes dieron a la isla. Y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. La faz del mundo equivale a la comunidad de naciones entre la cual el hijo de esta república debía mostrar orgullosamente su bandera triunfante y gloriosa, es decir, su independencia. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. El poeta exalta el valor del pueblo dominicano, que fue capaz de lanzar a sus enemigos el desafío de una guerra heroica. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servir, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más Quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. En estas 2 estrofas señalan que para merecer la libertad, los pueblos necesitan que en su pecho arda la llama del idealismo inspirador del entusiasmo patriótico, opuesto a toda dominación extranjera, proponiendo a Quisqueya como ejemplo de nación libre e independiente que sabrá recobrar su libertad tantas veces como fuera necesario. Ahora veamos juntos los últimos versos de este símbolo patrio. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar,
Deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. Una cucharada de suelo fértil puede contener miles de bacterias, hongos y lombrices que producen humus, abono orgánico que fertiliza el suelo y ayuda a evitar la erosión o desgaste de este. Para aprender más sobre fertilidad del suelo, busca tu cuaderno, toma tus apuntes y al finalizar la clase trata de identificar si en tu comunidad hay suelo fértil o erosión de este. La clase de hoy promete ser interesante. Iniciamos Ciencias de la Naturaleza. Bienvenidos una vez más, mis queridos estudiantes. Soy Isaura Peralta, su maestra de Ciencias de la Naturaleza. Continuamos conociendo la composición del suelo. Hoy con el tema fertilidad del suelo y erosión. Aprenderás que un suelo fértil necesita ser protegido con técnicas de cultivos no invasivas, o sea, técnicas que no degraden sus propiedades físicas y químicas. Más adelante desarrollaremos esos datos. Ahora repasemos la clase anterior, donde hablamos del pH del suelo. Decíamos que pH es potencial o concentración de hidrógeno en el suelo. La escala de pH indica qué tan ácido, neutro, básico o alcalino es el suelo. Recordemos que cuando el pHímetro marca de 0 a 6.5, el pH del suelo es ácido. Si mide 7, el suelo es neutro. Y de 7.5 a 14 es básico o alcalino. Recordamos que los suelos con un pH neutro presentan disponibilidad adecuada de macronutrientes y micronutrientes, lo que los hace excelentes para cultivos agrícolas. Mientras que los suelos ácidos y alcalinos necesitan ser tratados para ser productivos. Con estos datos claros, iniciamos el tema para hoy. Un suelo fértil y sano le provee a las plantas los nutrientes esenciales para crecer y desarrollarse. Y las características físicas del suelo, como su estructura y sus agregados, como arena, limo y arcilla, le permiten al agua y al oxígeno llegar a las raíces de las plantas. Hablando de un suelo fértil, ¿qué es fertilidad del suelo? La fertilidad del suelo es la capacidad del suelo para proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Un suelo es fértil cuando su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. Contiene los nutrientes que los cultivos necesitan. Es capaz de absorber y retener el agua para que las plantas la utilicen. Está suficientemente aireado y no contiene sustancias tóxicas. Los suelos dominicanos son muy variados. Tenemos suelos calizos, arcillosos, arenosos, limosos, humíferos y mixtos. Estos son una mezcla de arena y arcilla.
Cada componente del suelo determina su fertilidad. Por esto hay suelos que son más propicios para la agricultura que otros. Los suelos más importantes para la agricultura en el país se ubican en los valles del Yuna, Yaque del Norte, el centro del Valle del Cibao entre Santiago y San Francisco de Macorís, en el Valle de San Juan, la llanura costera de Azua en la región suroeste y la llanura costera del Caribe en la región sureste. Esta se extiende desde el río Ocoa hasta la bahía de Yuna y la bahía de Samaná. Los llanos costeros del Caribe son llanos de Miches y sabana de la mar. ¿Escuchaste cuáles son los valles más productivos del país? ¿Qué te parece si investigas? ¿Qué tipos de cultivos agrícolas se producen en esos valles? Por ejemplo, en el Valle de San Juan se cosecha alrededor del 25% de las habichuelas que se consumen en el país. Además, es el principal productor de maíz y produce grandes volúmenes de arroz, batata y auyama. Les recuerdo que los principales nutrientes que las plantas toman primero del suelo fértil son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y el magnesio. Cuando el suelo no cuenta con esos nutrientes, hay que agregar fertilizantes, preferiblemente orgánicos, que no dañen la capa superficial de este. Ejemplo de fertilizantes orgánicos pueden ser estiércol o compostas orgánicas. Un ejemplo de compostas orgánicas es someter la materia orgánica a un proceso de transformación natural para abonar el suelo. Para compostar podemos usar restos de podas de árboles, la cáscara y resto de frutas y vegetales, flores, cáscaras de huevos, estiércol, ceniza, serrín de madera que no haya sido tratada y borra de café. Estos restos orgánicos pueden ser vertidos directamente alrededor de la planta o colocarlo en un envase de compostaje. Luego del proceso de descomposición se separan los residuos sólidos de los líquidos y se esparcen con un rastrillo alrededor de la planta. Además de su función como fertilizante, la composta orgánica mejora la estructura del suelo y compensa la pérdida de materia orgánica debido a actividades antropogénicas, o sea, actividades realizadas por el hombre. En la siguiente actividad te mostraré cómo yo fertilizo con composta orgánica el suelo que uso para plantar mis ajíes. Para esta actividad vas a utilizar un poco de tierra negra o cualquier tierra fértil que tengas a tu alcance. Y la vas a mezclar con composta orgánica que puedes hacer en casa, como yo he hecho la mía. La que yo tengo aquí la hice de restos de frutas y vegetales y cáscara de huevos. Licué todo y listo. Después de combinar tu composta orgánica, la vas a mezclar con la tierra fértil que vas a utilizar para plantar tu semilla. En este caso, yo voy a plantar semillas de ajíes. Listo este proceso, depositamos la mezcla del suelo con la composta orgánica en la maceta que vamos a trabajar. Muy bien, estoy colocando la mezcla del suelo y composta orgánica en mi maceta
que voy a utilizar para plantar mi semilla de ajíes. Perfecto. Listo este proceso, procedemos a realizar una pequeña abertura en la mezcla que preparamos. Y ahí vamos a depositar 2 semillas de ajíes. Una y 2. La vamos a tapar ligeramente con un poquito de la preparación. Y vamos a agregar un poquito de agua para humedecer la tierra. Y listo nuestro proceso. Pasada 1 o 2 semanas, observa cómo germina la planta. Después de germinada la planta, yo la voy a trasplantar a una maceta más grande. Si tú la siembras en el suelo o en una maceta grande, no tienes que hacer este proceso. Puedes darle seguimiento a tu plantita, echarle un poquito de agua cada mañana, cuidarla de las plagas. Si esto sucede, puedes licuar ajo, cebolla y ajíes picantes y rociarla. Con estos cuidados tendrás frutos en 2 o 3 meses. Inténtalo, te encantará la experiencia. Otro tema que vamos a tratar es erosión del suelo. Un dato relevante es que si el suelo no posee una capa vegetal que lo proteja, puede estar expuesto a erosiones. Erosiones. ¿Y qué es erosión? Erosión es el proceso de desgaste de la superficie terrestre causado por impacto de las corrientes de agua, las lluvias, los vientos intensos o por la actividad del ser humano. Ejemplos de actividad del ser humano que erosionan el suelo son la agricultura, minería, la deforestación y la expansión de las ciudades. Un ejemplo de erosión son los caminos vecinales. Estos son delimitados por las pisadas de nosotros, los humanos, y las ruedas de los vehículos de motor. Si observas, han perdido la capa vegetal y ya no crece ninguna planta. Otro ejemplo es el patio de nuestras casas. Al pisarlo y barrerlo, pierden su capa vegetal. Y si lo has notado, lo mismo pasa en el patio de la escuela, donde juegas con tus compañeros. Los suelos naturalmente cubiertos de vegetación conservan su fertilidad. Un ejemplo es el bosque. Las raíces de los árboles sujetan la tierra, el follaje de las copas suaviza el impacto de la lluvia y la fuerza del viento. Esto evita la erosión del suelo al no ser arrastrado por la lluvia y el viento. Los terrenos cultivados consecutivamente van perdiendo lentamente sus nutrientes y están más expuestos a la pérdida de la capa vegetal del suelo. Después de varios años de cultivo continuo, la capa superficial del suelo se agota. La tierra ya no es fértil. Por eso debemos cuidar el suelo que cultivamos, incorporando abono y materia orgánica. El suelo que utilizamos para la agricultura es una capa delgada que descansa sobre una base de rocas. Esta capa necesita muchos siglos para formarse, pero puede ser destruida en pocos años si se cultiva el suelo de forma consecutiva sin esperar que se recupere la tierra. Y lo mismo ocurre con la ganadería. Aunque la naturaleza tiene sus propios mecanismos para renovarse, para nosotros los humanos no es posible evitar totalmente la erosión del suelo, pero sí es posible limitar la erosión que causamos en dicho suelo. La erosión del suelo tiene como consecuencias
1. La pérdida de fertilidad del suelo. El uso excesivo del suelo en agricultura provoca la pérdida de minerales y materia orgánica. El uso de herbicidas y pesticidas también reduce la fertilidad, lo que tiene como consecuencia que los alimentos sean limitados, tanto para nosotros como para los animales. Número 2. Sedimentación de arroyos y ríos, lo que provoca la disminución de las especies que viven allí. Número 3. La desertificación del suelo producida por la tala de árboles e incendios. Esto convierte al terreno en una zona árida, no apta para la vida por la falta de agua y vegetación. Número 4. Inundaciones en la zona que han perdido su capacidad de filtración del agua. 5. La erosión provoca el desequilibrio de ecosistemas, lo que genera pérdida de la biodiversidad, es decir, de las poblaciones animales y vegetales. Número 6. El clima global es alterado en gran medida por la reducción de los bosques y humedad del suelo. Algunas medidas para evitar la erosión del suelo son: construir canales de riego y mantenerlo limpio en lugares donde el suelo no tiene capacidad de filtración. No verter residuos como plásticos a los ríos, pues la acumulación de basura, además de ser tóxica para los seres vivos, puede taponar y desviar el cauce de los ríos, provocando erosión e inundaciones. Evitar la deforestación extensiva. Esta es peligrosa para nuestra salud y erosiona el suelo, por lo que es necesario reforestar los bosques. Es importante que participes en proyectos de reforestación en tu comunidad o que cuides de las áreas verdes en tu escuela y en los parques. Siembra plantas en tu patio y con actividades sencillas como estas puede prevenir la erosión del suelo. Mis queridos estudiantes, ha llegado el momento de evaluar su aprendizaje en el día de hoy. Para esto, completa las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cómo se llama el proceso de desgaste del suelo causado por impacto de las corrientes de agua, las lluvias, los vientos intensos o por la actividad del ser humano? Te repito, ¿cómo se llama el proceso de desgaste del suelo causado por impacto de las corrientes de agua, las lluvias, los vientos intensos o por la actividad del ser humano? ¿Cuál es la respuesta? Es erosión. Muy bien si has contestado. Número 2. Dime por lo menos una consecuencia de la erosión del suelo. Te repito, dime por lo menos una consecuencia de la erosión del suelo. Tu respuesta puede ser, por ejemplo, la pérdida de la fertilidad del suelo. Si dijiste esta u otra que haya mencionado, muy bien. Número 3. Menciona una medida para evitar la erosión del suelo. Te repito, menciona una medida para evitar la erosión del suelo. Una de tus respuestas podría ser no tirar basura a los ríos. Esto hace que el cauce de los ríos se desvíe y provoque grandes inundaciones y arrastre parte del suelo. Si acertaste en todas, excelente. Si no fue así, revisa tus apuntes e inténtalo nuevamente. Sé que tienes un gran potencial. Tus maestros y yo estamos muy orgullosos de saber que cada día pones empeño para lograr tus sueños y metas. Espero que hayan aprendido hoy acerca de la fertilidad del suelo,
las causas y consecuencias de la erosión. ¿Crees que puedes contestar con propiedad si hay erosión del suelo en tu comunidad? De ser así, ¿qué la ha provocado? Redacta en tu cuaderno tus observaciones. Hemos finalizado por hoy, no sin antes decirte que aprender a conocer tu entorno es estar en armonía con la naturaleza. Ha sido muy grato saber que estuviste ahí, atento a tus clases. Trabaja tu cuadernillo, cuídate y cuida de los demás mediante el lavado de manos y conservación del distanciamiento social. Gracias por acompañarme en una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Hasta un próximo encuentro. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. ¿Sabías que hace 4.800 años había una estrella que era la más cercana al Polo Norte? Es decir, la estrella polar de aquella lejana época era Tuban. ¿Has escuchado hablar de la estrella polar? Se denomina estrella polar a la estrella visible a simple vista que se ubica en la bóveda celeste de manera más próxima al eje de rotación de la Tierra o polo celeste. El término de estrella polar hace referencia a la estrella más próxima al polo norte. Por efecto de la precesión de los equinoccios, los polos celestes se desplazan con relación a las estrellas alrededor del polo de la eclíptica, y en consecuencia la estrella polar en cada hemisferio no es la misma a través de los años. Pero seguro que siempre has escuchado que la estrella más cercana a la Tierra es el Sol. Te lo voy a explicar. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y por eso es tan visible, porque forma parte de nuestro sistema planetario y la estrella polar es la más cercana al sistema solar. La estrella polar actual, de magnitud 2, es una de las más brillantes que se hallan en el camino que va recorriendo el polo, y por esto lleva el título desde hace más de 1000 años. Lo podrá conservar hasta cerca del año 3500. La estrella polar actual, de magnitud 2, es una de las más brillantes que se hallan en el camino que va recorriendo el polo, y por esto lleva el título desde hace más de 1000 años. Lo podrá conservar hasta cerca del año 3500, época en que la trayectoria del polo pasará cerca de una estrella de tercera magnitud llamada Errai o Alrai. Así que ya lo sabes. Hasta la próxima. Estamos aquí en la jornada de vacunación de todos los docentes, administrativos y de apoyo del sector público y privado. El proceso ha sido fabuloso. Desde que llegué, todas las atenciones del lugar, hice el protocolo, llené mi formulario y ya estoy vacunada.
¿Sabías que la capital de Suiza se llama Bern? Es el único país donde se encuentran muchas ciudades bilingües y no hablan las mismas lenguas. ¿Te gustaría saber cuáles son los idiomas que hablan allí y los lugares que se pueden visitar en Bern? A continuación, te diré los idiomas que se hablan allí y los lugares más importantes de la capital de Suiza. Presta atención. 3 cantones son bilingües. En Berna, en Friburgo, en el Valais se habla el francés y el alemán. El italiano se habla en el Tesino, en algunos valles en el sur de los Grisores, cerca de la frontera con Italia. Los lugares más importantes de Berna son Jardín de las Rosas, Calle Ramcas, Torre del Reloj, Catedral de Berna, Palacio Federal de Suiza. ¿Y tú? ¿Puedes seguir hablando sobre tu ciudad? ¿Decir qué hay en tu ciudad? ¿Hablar de los lugares más importantes de tu ciudad? Si todavía no puedes, pues, quédate en sintonía, porque a continuación seguiremos hablando sobre cómo describir una ciudad en francés. Alors, on commence. Queridos, queridas estudiantes, bienvenue encore une fois à la classe de français. J'espère que tout va bien afin de commencer notre clase. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase. Pero antes, ¿qué tal si revisamos un poco lo que hemos estudiado en la clase anterior? En la clase anterior, empezamos a aprender sobre cómo describir una ciudad en francés. El día de hoy vamos a seguir hablando del mismo tema, pero esta vez haciendo énfasis en los vocabularios y los verbos que se usan para describir a una ciudad. ¿Están listos? ¿Listas? Pues repasemos los vocabularios y los verbos que podemos usar. Comment peut-on décrire une ville en français? ¿Cómo podemos describir una ciudad en francés? Quels sont les verbes, les expressions et les adjectifs qu'on peut utiliser pour décrire une ville? ¿Cuáles son los verbos, expresiones y los adjetivos que podemos utilizar para describir una ciudad? Para ayudarte a contestar estas preguntas, presta mucha atención. Pour décrire une ville en français, on peut utiliser des adjectifs, des verbes et des lieux très connus de la ville. Para describir una ciudad en francés, podemos usar adjetivos, verbos y lugares conocidos de la ciudad. On peut dire par exemple, podemos decir por ejemplo, c'est une ville, es una ciudad. Moderne, moderna. Touristique, turística. Ancienne, vieja. Calme, calmada. Romantique, romántica. Propre, limpia. Voyons un exemple. La ville de Santo Domingo es une ville moderne et propre. La ciudad de Santo Domingo es una ciudad moderna y limpia. Repite después de mí. Moderne, touristique, ancienne, calme, romantique, propre. Veamos ahora los verbos que podemos usar. On peut utiliser des verbes comme pouvoir, poder, se promener, pasearse, connaître, conocer, avoir, tener, visiter, visitar. Repite después de mí. Visiter, pouvoir, se promener, connaître, avoir. Para seguir aprendiendo sobre este tema, te invito a escuchar el diálogo a continuación. Tu vas à quel pays? Je vais en République dominicaine. République dominicaine? Mon beau pays. Oh, tu es dominicain? Tu es de quelle ville? Je suis de Santo Domingo. Oh, tu peux me décrire ta ville?
Oui, Santo Domingo est une ancienne ville qui a plein de vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Beaucoup de choses. On peut visiter les sites historiques comme la cathédrale Primada de América. On peut aller au ciné, promener au bord de la mer. Et je vais que quizás une chose. La ville de Santo Domingo est la capitale économique du pays. Et pour le transport, est-il facile de se déplacer d'une ville à l'autre? Oui, bien sûr. On a le métro de Santo Domingo, la ONSA et d'autres compagnies d'autobus qui te transportent d'une ville à l'autre. Sans oublier l'avion alors. Oh, d'accord. ¿Qué tal si analizamos el diálogo para entender mejor y contestar algunas preguntas? Veamos las frases más importantes que usó el profe para describir su ciudad, después de haber hecho esta pregunta. ¿Tu peux me parler un peu de ta ville? ¿Tu peux me parler un peu de ta ville? ¿Me puedes hablar un poco de tu ciudad? Para contestar, el profe usó estas frases. Santo Domingo, c'est une ancienne ville qui a plein de vie. Es una ciudad antigua llena de vida. Para saber más de la ciudad del profe, le hice esta pregunta. ¿Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? ¿Qué se puede hacer allí? El profe orgullosamente usó estas palabras para seguir describiendo su ciudad. Oh, beaucoup de choses. On peut visiter les sites historiques, la cathédrale Primada de América. On peut aller au ciné, promener au bord de la mer. Et je veux que tu saches une chose. La ville de Santo Domingo est la capitale économique du pays. Oh, muchas cosas. Se puede visitar los sitios históricos, la Catedral Primada de América, se puede ir al cine, dar un paseo por el mar y quiero que sepas una cosa. La ciudad de Santo Domingo es la capital económica del país. Para saber si se puede desplazarse fácilmente de una ciudad a otra, hice esta pregunta al profe. Et pour le transport, c'est facile de se déplacer d'un endroit à un autre? Y para el transporte, ¿es fácil moverse de un lugar a otro? El profe, sin tardarse de contestarme, me dice, oui, bien sûr. On a le métro de Santo Domingo, la OMSA et d'autres compagnies d'autobus qui te transportent d'une ville à d'autres, sans oublier l'avion alors. Sí, claro. Tenemos el metro de Santo Domingo, la OMSA y otra empresa de buses que te lleva de una ciudad a otra, sin olvidar el avión. Espero que hayan entendido perfectamente. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de escribir una ciudad? Vamos a ver. Primero, les lieux les plus importants de la ville, los lugares los más importantes de la ciudad. Segundo, dire si c'est une ville moderne ou une ville ancienne. Decir si es una ciudad moderna o antigua. 3. Utiliser les verbes comme aller, visiter, pouvoir, promener, etc. Utilizar verbos como aller, visiter, pouvoir, promener, entre otros. Veamos cuáles son los verbos que usamos en diálogo para escribir a la ciudad de Santo Domingo. Primero, on peut visiter les sites historiques, la cathédrale Primada de América. On peut aller au ciné, promener au bord de la mer. Se puede visitar los sitios históricos, la Catedral Primada de América. Se puede ir al cine, dar un paseo por el mar. Como puedes ver, usamos varios verbos en esta frase. El verbo pouvoir, poder. El verbo promener, pasear. El verbo aller, ir. Y por último, el verbo visiter, visitar. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el diálogo. Ahora, hagamos una actividad para poner en práctica lo aprendido. Répondez par vrai ou faux. Responde verdadero o falso. Ahí vamos. La ville de Santo Domingo est une ville moderne.
La ciudad de Santo Domingo es una ciudad moderna. ¿Verdadero o falso? Faux. Falso. 2. On peut promener au bord de la mer. Podemos pasearnos a la orilla del mar. ¿Verdadero o falso? Vrai. Verdadero. C'est une ancienne ville. Es una ciudad antigua. ¿Verdadero o falso? Vrai. Verdadero. C'est une ville touristique. Es una ciudad turística. ¿Verdadero o falso? Vrai. Verdadero. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo describir una ciudad en francés usando expresiones y verbos que se usan para escribir un lugar. Revisamos un poco los verbos y las expresiones más usados para describir una ciudad. Para describir una ciudad podemos decir c'est une ville, es una ciudad. Moderne, moderna. Touristique, turística. Ancienne, vieja. Calme, calmada. Romantique, romántica. Propre, limpia. Repite después de mí. Moderne, moderna. Touristique, turística. Ancienne, vieja. Calme, calmada. Romantique, romántica. Propre, limpia. Por ejemplo, la ville de Santo Domingo est une ville moderne et lumineuse. La ciudad de Santo Domingo es una ciudad moderna y luminosa. Los verbos que podemos utilizar para decir lo que se puede hacer en una ciudad son pouvoir, poder, se promener, pasearse, connaître, conocer, avoir, tener, visiter, visitar. Repite después de mí. Pouvoir, poder, se promener, pasearse, connaître, conocer, avoir, tener, visiter, visitar. Por ejemplo, on peut aller au ciné, promener au bord de la mer. Se puede ir al cine, dar un paseo junto al mar. Queridos estudiantes, para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, describiendo tu ciudad con tus familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero, por eso aprendemos en casa preservando la salud. Y te digo, la calidad nunca es un accidente, siempre es un resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. Con esta frase se despide tu profesor de francés. Ellos son la jeunesse. Hasta una próxima clase. À la prochaine. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti
Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Finalmente tenemos una semana sin clases. Y aunque aún no es recomendable salir de nuestras casas y estar donde hay muchas personas porque debemos seguir cuidándonos, te invito a que me acompañes a aprender y divertirnos. Te mostraré un lugar muy lindo y refrescante justo en el centro de nuestra capital, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso. Caminaremos juntos por espacios atractivos de este ambiente natural y te contaré datos interesantes durante nuestro paseo. Construido en 1976, y en este lugar hay más de 69.000 especies clasificadas botánicamente. Esto lo hace un lugar muy especial. Durante este recorrido les voy a mostrar algunos espacios, árboles o flores que llamen mi atención. ¿Qué te parece si iniciamos este recorrido? ¡Vamos! El jardín botánico tiene una superficie aproximada de 2 millones de metros cuadrados de reserva natural, donde convergen plantas de diversas especies y animales. En este recorrido me ha llamado la atención hermosas flores y grandes árboles. Uno de ellos es el árbol de Carolina, también conocida como coquito. Provienen de un árbol que lleva este mismo nombre. Es una especie originaria de México y en países de Centroamérica se considera que tiene propiedades medicinales. Definitivamente hay tanto que ver en este lugar que podríamos pasar un día o tal vez más para poder apreciar todo nuestro Jardín Botánico Nacional. Continuamos nuestra aventura por este hermoso lugar. Ahora me encuentro en la puerta del jardín japonés, que al igual que todo el jardín está inspirado en la cultura japonesa. Esta figura es un torii rojo, un arco tradicional que se encuentra a la entrada de cada santuario japonés para dividir los espacios entre lo común y lo sagrado. Me ha encantado este lugar. En nuestro recorrido por el jardín japonés me llamó la atención un árbol de gran tamaño y extraña belleza. Le pregunté a uno de los profesionales que trabaja aquí y me dijo que su nombre es bambú. También me dijo que esta planta puede ser usada para construcción de viviendas, medicación, fabricación, artesanía y fabricación de papel. Esta planta se puede usar para todo. Este recorrido aún no termina. Todavía hay mucho que ver y disfrutar. Ahora nos encontramos en el Pabellón de las Orquídeas. Es una edificación circular con un diámetro de 15 metros, donde se exhiben una gran cantidad de orquídeas muy bellas. Y así hemos llegado al final de este interesante recorrido. Espero que hayan disfrutado y aprendido sobre nuestras especies vegetales, sobre todo de este maravilloso lugar dedicado a nuestros árboles y plantas. Nos vemos en otra interesante aventura. ¡Adiós! Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación.
queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso. Mis estimados estudiantes, ha llegado el momento de finalizar con este jueves especial. Espero que hayan aprendido mucho hoy como cada día. ¿Recuerdas los puntos principales tratados en las clases? En lengua española se habló de cómo se puede resaltar las características de lugares de la comunidad utilizando las oraciones interrogativas y exclamativas. En Ciencias de la Naturaleza se estudió sobre el suelo fértil, del cual se mencionó que necesita ser protegido con técnicas de cultivos que no degraden sus propiedades físicas y químicas. Y por último, en francés se hizo énfasis en los vocabularios y verbos que se utilizan para describir una ciudad. En clases anteriores hemos hablado sobre el uso de las oraciones interrogativas y exclamativas. Recordemos qué son y su utilidad. Al comunicarnos, usamos las oraciones con diferentes intenciones, para preguntar, para expresar sorpresa o duda. Debemos tener presente que cada texto tiene una intención comunicativa expresada por medio del lenguaje utilizado. Cualquier persona, al construir su mensaje, selecciona de manera consciente o inconsciente las palabras o los tipos de oraciones más eficaces. Desde el punto de vista gramatical, las oraciones son expresiones compuestas por uno o más términos que comprenden un sentido completo. ¿Recuerdas qué son las oraciones interrogativas? Las oraciones interrogativas son las que utilizamos para preguntar algo u obtener alguna información. Vamos a comentar el siguiente texto extraído de una guía turística. Dicho texto cuenta con una oración interrogativa y juntos vamos a identificar cuál es. El texto tiene como título ¿Quieres conocer el pasado? Ven y comparte nuestra historia. Zona Colonial de Santo Domingo. El texto también posee información acerca de los lugares más importantes de dicha zona. ¿Pudiste identificar la oración interrogativa en el texto? Si tu respuesta fue sí, estás en lo cierto. La oración interrogativa es ¿quieres conocer el pasado? Ya que es una pregunta directa, por ello posee los signos de interrogación. Continuemos con el contenido de nuestra clase. Escucha nueva vez la conversación del principio para que descubras algunas oraciones que hay en ella. Scarlett. Sí. ¿Sabías que un día como hoy nació Melvin Calvin? Ah, sí. ¿Y quién es él? Oh, querida, gracias a Melvin Calvin, hoy sabemos cuál es el proceso que llevan a cabo las plantas para absorber dióxido de carbono. Oh, es un dato muy interesante, pero yo también tengo un dato para ti. Un día como hoy falleció Pablo Picasso, pintor y escritor español. ¿Sabes de quién te hablo? Claro. Pablo Picasso, a la edad de 8 años, pintó su primer cuadro, al que tituló El Amarillo. Ese sí es un buen dato. Los suelos dominicanos son muy variados. Tenemos suelos calizos, arcillosos, arenosos, limosos, humíferos y mixtos.
Estos son una mezcla de arena y arcilla. Cada componente del suelo determina su fertilidad. Por esto hay suelos que son más propicios para la agricultura que otros. Los suelos más importantes para la agricultura en el país se ubican en los valles del Yuna, Yaque del Norte, el centro del Valle del Cibao entre Santiago y San Francisco de Macorís, en el Valle de San Juan, la llanura costera de Azua en la región suroeste y la llanura costera del Caribe en la región sureste. Esta se extiende desde el río Ocoa hasta la bahía de Yuna y la bahía de Samaná. Los llanos costeros del Caribe son llanos de Miches y sabana de la mar. ¿Escuchaste cuáles son los valles más productivos del país? ¿Qué te parece si investigas? ¿Qué tipos de cultivos agrícolas se producen en esos valles? Por ejemplo, en el Valle de San Juan se cosecha alrededor del 25% de las habichuelas que se consumen en el país. Además, es el principal productor de maíz y produce grandes volúmenes de arroz, batata y auyama. Les recuerdo que los principales nutrientes que las plantas toman primero del suelo fértil son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y el magnesio. Cuando el suelo no cuenta con esos nutrientes, hay que agregar fertilizantes, preferiblemente orgánicos, que no dañen la capa superficial de este. Ejemplo de fertilizantes orgánicos pueden ser estiércol o compostas orgánicas. Un ejemplo de compostas orgánicas es someter la materia orgánica a un proceso de transformación natural para abonar el suelo. Para compostar podemos usar restos de podas de árboles, la cáscara y resto de frutas y vegetales, flores, cáscaras de huevos, estiércol, ceniza, serrín de madera que no haya sido tratada y borra de café. Tu vas à quel pays? Je vais en République dominicaine. République dominicaine? Mon beau pays. Oh, tu es dominicain? Tu es de quelle ville? Je suis de Santo Domingo. Oh, tu peux me décrire ta ville? Oui, Santo Domingo est une ancienne ville qui a plein de vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Beaucoup de choses. On peut visiter les sites historiques comme la cathédrale Primada de América. On peut aller au ciné, promener au bord de la mer. Et je veux que tu saches une chose. La ville de Santo Domingo est la capitale économique du pays. Et pour le transport, est-il facile de se déplacer d'une ville à l'autre? Oui, bien sûr. On a le métro de Santo Domingo, la ONSA et d'autres compagnies d'autobus qui te transportent d'une ville à l'autre. Sans oublier l'avion alors. Oh, d'accord. ¿Qué tal si analizamos el diálogo para entender mejor y contestar algunas preguntas? Veamos las frases más importantes que usó el profe para describir su ciudad, después de haber hecho esta pregunta. ¿Tu peux me parler un peu de ta ville? ¿Tu peux me parler un peu de ta ville? ¿Me puedes hablar un poco de tu ciudad? Para contestar, el profe usó estas frases. Santo Domingo, c'est une ancienne ville qui a plein de vie. Es una ciudad antigua llena de vida. Para saber más de la ciudad del profe, le hice esta pregunta. ¿Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? ¿Qué se puede hacer allí? El profe orgullosamente usó estas palabras para seguir describiendo su ciudad. Oh, beaucoup de choses. On peut visiter les sites historiques, la cathédrale Primada de América, on peut aller au ciné, promener au bord de la mer et je veux que tu saches une chose. La ville de Santo Domingo
est la capitale économique du pays. Oh, muchas cosas. Se puede visitar los sitios históricos, la Catedral Primera de América, se puede ir al cine, dar un paseo por el mar y quiero que sepas una cosa, la ciudad de Santo Domingo es la capital económica del país. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de escribir una ciudad? Vamos a ver. Primero, les lieux les plus importants de la ville, los lugares los más importantes de la ciudad. Segundo, dire si c'est une ville moderne ou une ville ancienne. Decir si es una ciudad moderna o antigua. 3. Utiliser les verbes comme aller, visiter, pouvoir, promener, etc. Utilizar verbos como aller, visiter, pouvoir, promener, entre otros. Les recuerdo, como siempre, que continúen cuidando su salud y la de sus seres queridos, ya sean amigos, vecinos o familiares. Esto lo pueden lograr al cuidar su higiene mientras siguen las medidas recomendadas por las autoridades correspondientes. Soy su maestra Scarlett y los espero con el mismo cariño de siempre. Feliz resto del día. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.